33. 33. 12, 33. A ver, ¿lo tengo bien o estoy equivocado? Espera. No, es entonces es Marcos. 12. ¿Es ahí? Sí, Marcos también 12. Marcos 12. ¿Dónde está? Marcos 12, 33 dice, y él amarle con todo el corazón. Marcos 12 sobre la viña. 12, 13. 12, 33, ¿verdad? Déjame ver, porque estamos aquí con... ¿Cuál dice usted? Va a ser el 12, pero es sobre la viña ahí. De los labradores de la viña. 12 desde el 1 al 11. ¿Del 1 al 11? Sí. Es sobre la viña, Sí. Sí. los labradores malvados. Cuando mandaron al hijo de los trabajadores, a los siervos de este lugar. Es 21:33, entonces yo lo tengo bien mal. Lo tengo al revés. El 21 lo tengo 12. Entonces Mateo. No, el Mateo, porque Marcos tiene 16. Mateo 21. Mateo 21. ¿21 qué? 33. 33. El 12 yo en lugar de 21 puse. Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. No. No, ese es Jesús anuncia su muerte. Ya. 21, 33. Oí otra parábola. 21. Hubo un hombre, padre de familia, en el cual plantó una viña. Sí. 33. Amén. Es el 21, ¿verdad? Sí, yo lo tenía otra vez. 21, 33. De Mateo. Te fuiste 12, vea cómo. Mateo 21, ok, ya estamos en la palabra Amén. de Dios. Amén. Mateo 21, 33. No sé cuántos han leído esta parábola del Señor, pero dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, ¿qué hizo? Les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y apoderámonos de su heredad. Y tomándolo, lo echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Amén. Bendito seas mi Señor esta noche maravillosa. Gracias por guiarnos, Señor. Gracias por tenernos aquí esta noche. Gracias por darnos esta oportunidad. Es un privilegio para mí llevar esta palabra tuya, Señor. Te pido que seas tú, Señor, en todo momento, teniendo el control por medio de tu Espíritu de todos nosotros, Señor. Especialmente de esta palabra tuya, Señor. Que no sean palabras mías, Señor. Que no sean ideas mías, sino que sean puramente tu palabra, Señor, traída a nosotros este día y para nuestra bendición, Señor, para que nos des fuerza y fortaleza, para que podamos crecer espiritualmente, para que podamos caminar en tu palabra, para que podamos caminar en tus caminos, Señor. Gracias te doy, Señor. Te pido que seas tú en todo momento, Señor. Háblanos, Señor, esta noche. Te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos. No sé cuántos han captado este mensaje,
de esta parábola, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó, la puso en orden y luego la dejó, ¿qué? Se las arrendó, o sea, la rentó a unos labradores y se fue lejos. Pero él, ¿qué quería? Quería los frutos, quería, ¿qué? Quería su pago. Entonces envió a sus siervos a que recibiesen esos frutos, pero los labradores, ¿qué dijeron? Mejor los golpeamos, los corremos, los maltratamos, y algunos los apedrearon, otros los mataron. Pero ¿qué hizo el señor de la viña? Dijo, voy a enviar a mi hijo, ¿verdad? Esta parábola es un mensaje grande el que tiene. Si nos damos cuenta, en esta parábola Jesús está diciendo en el templo en donde estaban presentes los principales, en ese momento ahí estaban los principales, estaba en el templo cuando les dijo esta parábola, estaban los principales sacerdotes y los fariseos. Pero ¿qué era el mensaje que les estaba enviando en esta parábola? Porque si leemos hasta el final vemos que estos principales sacerdotes y fariseos, si van ahí al 45, se molestan de lo que dijo Jesús. Dice ahí en el 45, oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban buscando cómo echarle mano. ¿Para qué? Para matarlo, ¿verdad? Pero temían al pueblo. En esta pequeña parábola de Jesús se encierra toda la historia del pueblo de Israel. En pocas palabras lo condensó. Lo que su pueblo había hecho con esa gran bendición que Dios, en esta parábola Dios es el padre de la familia, les había otorgado. Les había dado una viña para que la trabajasen y diera fruto. Esta viña no era otra sino que la tierra prometida, recuerden, donde Dios los puso después de sus 40 años en el desierto. Esa tierra de la cual manaba leche y miel, esa era la viña arrendada al pueblo de Israel. Y la paga por esta tierra solo era obediencia y fidelidad, lo que pedía el Señor de la viña, que es Dios. Pero sucedió que decidieron no obedecer y mucho menos ser fieles. Así que se pervirtieron en sus propias concupiscencias, o sea, en sus deseos carnales intensos que los hicieron olvidar que gracias al Señor de la viña ellos estaban gozando de esa viña. Pero los deseos de su carne fueron más intensos y se volvieron unos labradores malvados. Entonces el Señor de la viña envió a sus siervos, que son los profetas. Envió a sus siervos, todo esto se los dijo en esa parábola, ellos lo entendieron, por eso se enojaron. Envió a sus siervos, a los profetas, para recibir la paga, o sea, los frutos de esa viña. Le hace la obediencia y la fidelidad al Señor de la viña. Pero como la maldad ya era mucha de estos labradores, así que a estos siervos del Señor de la viña, a algunos los golpearon y a otros los apedrearon y a otros los mataron, hermanos. Por ejemplo, leemos mucho, ¿verdad? Leemos de los profetas, leemos de Isaías, leemos de Jeremías, leemos de Ezequiel, pero es muy poco lo que nosotros buscamos en la historia de cómo murieron, porque a veces no está aquí en la Biblia. Tenemos que buscar en la historia de los escritos del pueblo judío, qué es lo que pasó con estos. ¿Sabemos qué le pasó a Isaías? Según la tradición judía, murió aserrado y partido en dos durante el reinado de Manases. Cosas que les digo, a veces nosotros no nos ponemos a investigar, no nos ponemos a buscar, a ver qué les pasó a los profetas. ¿Por qué Jesús está diciéndole lo que le hicieron a los profetas? Lo que le hicieron a los siervos del Señor de la viña. Está diciendo lo que le hicieron a los profetas. A Jeremías. Es otro de los siervos del Señor de la viña y terminó de la misma manera que Jeremías, porque Isaías murió, según traducción, apedreado por los judíos. Y así podemos seguir buscando en la historia del pueblo judío cómo murieron los siervos del Señor de la viña que fueron ¿a qué? A cobrar. ¿Y qué les dijeron? Ustedes están mal, necesitamos que regresen, porque todos los profetas venían a advertirles, están fuera, necesitan regresar. El pago de Dios, ¿qué es?
obediencia, fidelidad. Es lo que Dios estaba pidiendo. El Señor de la viña estaba pidiendo eso y mandaba a sus siervos para pedir eso. Entonces, ¿qué hacían ellos? Como ya estaban totalmente en la maldad, los asesinaban. No les gustaba oír eso. No les gustaba oír lo que Dios les había pedido por disfrutar de esa tierra prometida que es la viña del Señor. En Mateo 23:34 dice... Y así podemos seguir, como les digo, buscando en los profetas. Y también en Mateo 23:34 también les dijo de esta manera el Señor Jesucristo: por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Pero el Señor de la viña no se dio por vencido y exigió su fruto de esa viña. Ese fruto no era dinero, mis hermanos, sino que era amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. Entonces, como no miraba los frutos que él esperaba como pago por esa viña, envió a su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Pero estos labradores malvados dijeron: he aquí el heredero de la viña, y tramaron un plan para matarle, y finalmente lo lograron mandándolo a la cruz, pensando que ellos eran los ganadores y que ahí terminaba todo, que ahora solo ellos podían disfrutar de esa viña del Señor, que es el reino de Dios. Pasaron por alto lo que les dijo después de la parábola. Leamos ahí en el 41, ¿qué les dijo? ¿Qué les iba a suceder? En Mateo 21, acá también lo tengo al revés. 21:41. Sí. Amén. En Mateo capítulo 21, versículo 41. Le dijeron a los malos: destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. 42. Jesús les dijo: nunca les deis en las escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. 43. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Amén. Amén. Como vemos ahí en el 41, les dijo que los malos iban a ser destruidos sin misericordia. ¿Y qué va a hacer con la viña? La va a arrendar a alguien más, a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Y luego en el 43, ¿qué les digo? Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Amén. Amén. Aleluya. Hoy por hoy, mis hermanos, aquí estamos, los nuevos labradores, somos nosotros. Gloria a su santo. El reino de Dios se les quitó al pueblo de Israel, y por ser ellos de esa forma malvada, el Señor les quitó el reino de Dios, les quitó la viña y nos la ha dado a nosotros los gentiles. Amén. Amén. Porque como dijo Jesús nuestro Señor, a esos labradores malvados quedaron fuera de la viña y también del reino de Dios fue quitado de ellos. Su palabra lo dice en Juan 1:11: a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Porque ellos no les recibieron, nosotros salimos bendecidos, hermanos. Entonces esa viña tenía que dar fruto y no podía, y aparte de dar el fruto, el Señor de la viña necesita recibir su pago. Esos hombres malvados no podían seguir estando allí, entonces fueron destruidos, toda la religión judía, todos los sacerdotes, todos los fariseos, todas estas personas, fue destruido totalmente el templo también. Lo recuerdan, como en el año 60 de Cristo, fue destruida totalmente todas estas tradiciones que ellos tenían, toda esta religiosidad que ellos tenían, todo fue destruido. Y esa viña vino a ser
para los gentiles, Amén. porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén. Mas todos los nuevos labradores de esta viña del Señor que le hemos recibido, hemos creído en su nombre, porque también se nos ha revelado el nombre del Señor de esta viña. En ese tiempo ellos no sabían el nombre del Señor de la viña. Y ese nombre que ahora es sobre todo nombre, su nombre es Jesús. Amén. Y por esta razón ya no solo somos labradores, sino que nos ha dado la potestad de ser hijos del Señor de esta viña, que no es otro que nuestro Dios. Amén. Amén. O sea, porque nosotros hemos creído, lo hemos recibido y se nos ha revelado su nombre, esto nos hace ¿qué? Nos ha llamado el ¿qué? Nos ha dado la potestad de ser sus hijos del Señor de la viña. Ya no solamente somos labradores, también somos sus hijos. Solamente una cosa debemos de saber, que en esta viña del Señor aún vamos a encontrar labradores malvados. Todavía hay labradores malvados. Aleluya. Que si en estos tiempos Jesús regresara como la primera vez como un niño nacido de virgen, no dudarían en ordenar una matanza de niños como lo hizo Herodes en su tiempo. O en caso que escapara de su niñez y alcanzara la mayoría de edad, les puedo asegurar que más de un dirigente de alguna de estas grandes organizaciones religiosas, quizá en este caso se unirían, no en su creencia, sino en su comitiva de acabar con Jesús. No dudarán en buscar un plan para echarle mano y matarlo. ¿Por qué creen que hacen esto las grandes organizaciones y las grandes organizaciones y todos estos líderes que están encumbrados en esas organizaciones religiosas? ¿Por qué no aceptan a que llegue alguien y decir y reconocerlo como el Mesías? ¿Por qué? Porque tienen miedo de perder su poder. Tienen miedo de perder el poder que han adquirido de dirigir y tener a toda esta gente bajo sus pies. Entonces ellos tienen miedo, entonces van a buscar, si sucediera igualmente de la misma manera que sucedió la primera vez, harían lo mismo. Casi estoy al 100 de seguro que harían lo mismo. Se unirían, buscarían la manera de asesinarlo, de llevarlo, a lo mejor ya no a la cruz, porque hoy no se usa la cruz, pero a la muerte por inyección o algo, de alguna manera. Lo llevarían ¿a qué? A la muerte. ¿Por qué? Por el miedo de perder el poder que han adquirido en todos estos años, en todos estos siglos de que han conquistado al mundo con sus doctrinas, con sus creencias, con todas estas cosas. Entonces, esas grandes organizaciones tendrían un miedo verdaderamente grande, entonces se unirían para deshacerse del Rey de Reyes una vez más. Por eso les digo que aún hoy en día hay labradores malvados en la viña del Señor. Pero tristemente para ellos, el Señor no va a venir de esa manera. No va a venir como un niño una vez más, sino que vendrá como Rey conquistador. En su primera venida llegó como un humilde siervo para enseñarnos. En su segunda venida será Él con todo su ejército celestial. En Apocalipsis 1.7 nos lo dice, nos lo describe así. Vayan a ver Apocalipsis 1.7, amén. Gloria a Dios, hermanos. No van a poder hacer lo que hicieron la primera vez, porque el Señor viene con gran gloria en las nubes. Apocalipsis 1.7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, así es, hermano. Amén. Así que se quedarán con sus deseos malvados en su corazón, porque cuando venga el Señor de la viña de esta manera, ¿qué harán aquellos labradores malvados? Los que no han querido dar su fruto como pago por estar labrando esta viña del Señor. Claro que los destruirá sin misericordia, lo acabamos de leer en Mateo 21. Los va a destruir sin misericordia. Mis hermanos, sabemos que aún está llena la viña del Señor de labradores malvados,
que han hecho negocio y por avaricia han hecho mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles, recuerden que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó solamente a Noé, pregonero de la justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre ellos, sobre los impíos, ¿ustedes creen que va a perdonar a estos labradores malvados? Mis hermanos, vamos a labrar bien esta viña. Amén. Del Señor. Amén. Que la avaricia no nos alcance, que el dinero no sea nuestro rey. Vamos a labrar esta viña del Señor y vamos a dar fruto. Vamos a pagarle con el fruto que Él quiere para poder agradarle. Vamos a trabajar esta viña que hemos adquirido. ¿Por qué? Porque los suyos no la quisieron. A los suyos vino y no le recibieron. Entonces nosotros estamos privilegiados, estamos bendecidos por eso. Entonces nosotros nos han otorgado esta viña. Entonces ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Aprovechemos esta bendición, hermano. Vamos a pagar con el fruto que Él espera de nosotros. Vamos a labrar bien esta viña como a Él, el Señor, le agrada. Nunca seamos como los labradores malvados que solo quieren el beneficio para ellos mismos. Nosotros vamos a pagar de acuerdo a como el Señor de la viña nos ha enseñado. Nos ha demostrado amor con el solo hecho de que nos ha hecho partícipes de su reino y nos ha dado la potestad de ser llamados sus hijos. Entonces, ¿qué podemos hacer para pagar por ese amor? Tenemos que pagar con amor, hermanos, a nuestro prójimo. Nos ha dado misericordia con el solo hecho de habernos sacado del muladar donde estábamos caídos, donde estábamos perdidos, donde estábamos en esa situación difícil de nuestra vida. Nos levantó de ese lugar, hermano, nos sacó, nos dio una importancia tan tremenda que nadie nos la había dado en nuestra vida. Y aún siendo pecadores como éramos y aún somos pecadores, nos ha dejado entrar en su reino, nos ha dejado entrar en esta viña. Entonces seamos misericordiosos, tengamos bondad también. Seamos misericordiosos con las personas, hermanos. Nosotros no podemos tomar una actitud de que yo ya estoy salvo, mira ese pobre, que Dios lo ayude. No, nosotros tenemos que intervenir, también ser como Dios, tener misericordia por esa persona. Tenemos que pagar de esa manera. Ese es el pago que el Señor de la viña quiere. Él no quiere dinero. El dinero es el dueño de todo, hermanos. Él quiere que nosotros paguemos con amor, con misericordia, con bondad para con las personas. Y que busquemos el bien de cada uno de nosotros, hermanos. No busquemos solamente el bien de nosotros, busquemos el bien de cada uno de los hermanos, de cada una de las personas a las que nos acerquemos. Busquemos el bien. Bueno, antes en nuestra vida anterior, ¿qué buscábamos? Buscábamos el mal. Porque si traía $100, estábamos viendo cómo quitárselos. Estábamos viendo cómo engañarlo o cómo hacer alguna movida. ¿Para qué? Para sacarle lo poco que tenía esa persona. Ahora debemos de ser diferentes. Tenemos que ser bondadosos. Tenemos que buscar el bien de las personas, no solamente el de nosotros, hermanos. Dice en 1 Corintios 10:24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Es palabra de Dios, hermanos. Es palabra de Dios. 1 Corintios 10:24. Busquemos el bien del otro, hermanos. Nosotros ya estamos bendecidos. Ya estamos en la viña del Señor. Ya estamos en el reino de Dios. Esa persona no está. Nosotros lo podemos traer para que disfrute lo mismo que estamos disfrutando nosotros, las bendiciones de Dios. Así es que tenemos que ser bondadosos. Podemos pagarle al Señor de la viña de una manera muy fácil y así salvarnos de este día que el Señor de la viña vendrá en las nubes, y ese día, como dice en Apocalipsis,
1:7, que los que lo traspasaron, o sea, los que no han pagado de acuerdo a su voluntad por estar en esta viña, se lamentarán. Amén. Amén. Nosotros tenemos la oportunidad, hermanos, de pagarle al Señor por esa oportunidad tan grande que hemos alcanzado. Por su misericordia estamos aquí, estamos en su reino, estamos en su viña. El Señor solamente nos exige ¿qué? Obediencia. ¿Y qué más? Fidelidad. Y que guardemos esa palabra de Él, que seamos imitadores de Él. Él nos enseñó, Él vino, Él bajó de su trono para enseñarnos cómo debemos de caminar, cómo debemos de ser nosotros, cómo podemos dar ese fruto que el Señor quiere de esta viña. No quiere dinero, hermanos. No se dejen engañar que si ustedes dan 1,000 le van a dar 2,000 el Señor. No, el Señor no quiere dinero. El Señor quiere amor, misericordia, paz, fe. Todas esas son las cosas como nosotros podemos pagar por estar en esta viña que el Señor nos ha permitido ¿qué? Arrendar. Recuerden, nos la está arrendando. Nosotros disfrutamos de ella, pero solamente hay un pago, como les digo, que son este fruto que el Señor es como el Señor le gusta que nosotros paguemos. Así es que no nos dejemos engañar por las palabras de esos malvados, labradores malvados que aún están aquí y que aún están haciendo negocio para ellos mismos, porque ellos mismos están engañando a las personas, están engañando al pueblo de Dios y están viviendo en la misma viña, pero están tomando cosas que no les pertenecen, y lo que está pasando es que no están pagando lo que el Señor les está pidiendo. Ellos solamente están ¿qué? Viendo por ellos mismos. Por eso les digo que si naciese el niño otra vez como niño del Señor Jesucristo, no dudaría en ordenar una matanza de niños, y si que llegara a crecer, no dudaría de buscar la manera de volverlo a matar. Pero la sorpresa que se van a llevar es que el Señor no va a llegar de esa manera una vez más, sino que va a llegar con gran poder en las nubes, va a llegar con todas sus ejércitos celestiales, y vamos a estar ¿qué? Delante de su presencia, y los que hemos sido malvados, los que nos hemos portado de una manera malvada en esta viña, vamos a ser arrojados al lago de fuego. Amén. Y ahí ya no va a haber otra oportunidad, ya no va a haber otra manera de hacerlo. Ahorita ellos, los que se portaron de esa manera y que aún están viviendo de una manera diferente, porque aún no creen en Jesucristo, tienen una oportunidad todavía de cambiar. Pero en ese día que el Señor venga en las nubes, ya no va a haber tiempo, ya no va a haber tiempo. Vamos a hacer las cosas de la manera que el Señor quiere. Aleluya. Vamos a vivir de esa manera en esta viña, hermanos. No nos pide gran cosa. Como les digo, no nos está pidiendo todo el dinero, Él nos da bendición todo el tiempo. Cuando nosotros, el Señor pide y pedimos el diezmo quizá, y no lo hacemos de una manera exigente, sino de como Dios les puso en su corazón. Porque el Señor es el que pone las cosas en su corazón. Amén. Nosotros no podemos leerles, no estamos en un servicio militar, no les podemos leer una cartilla, es que tiene que ser así, tiene que ser. El Señor tiene misericordia de nosotros. Amén. Si no, vamos a salir como el otro, la otra parábola del que le perdonó todo y luego cuando salió y encontró a alguien que le debía, lo agarró del pescuezo. No, hermanos, el Señor tiene misericordia de nosotros tenemos que tener misericordia de las personas. Nosotros tenemos que comportarnos de la misma forma que el Señor Jesús se comporta con nosotros. Gloria a Dios, hermanos. Esta es la palabra de hoy. Vamos a ponernos de pie. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esa fuerza, esa fortaleza, para que podamos nosotros vencer todas esas... Porque hay mucha tentación en esta viña. Hay mucha tentación. Hay muchas cosas que no son el fruto del Espíritu. Muchas cosas que están ahí y que las podemos tomar. Pero ¿qué nos va a suceder? Vamos a cambiar nuestra manera
y vamos a venir haciéndonos ¿qué? Labradores malvados. No lo permitamos, hermanos. Vamos a pedirle al Señor en esta noche que lo haga de esa manera, que nos ayude. Gloria a ti, mi Señor. Gracias por esta palabra. Gracias por tu amor y bendición, Señor, que nos das. En el nombre de Jesús te pedimos. Gracias, Padre eterno de la gloria. Gracias, bendito Padre Santo.